quiero decir, sí nos encontramos con este hecho que también es, puede ser un reclamo para nosotros. ¿Quién lo acompaña? ¿Quién lo defiende en esta sociedad, en esta familia, etcétera? Volviendo a la soledad de Jesús, de cuando estaba él en el huerto de los olivos, que estaba él ya con su ángel y estaba llorando con ese dolor. Que va y ve a sus apóstoles que estaban dormidos. Ahí está. Que había entrenado fuerte. El cordero se lo lleva todo. Y luego estaban haciendo la digestión, se durmieron. Era lógico. A nivel físico era lógico, a nivel psicológico era llamativo. O sea, te vas con tu maestro, solo van 3. O sea, los llama especialmente a ellos para que lo acompañen. Eso es bueno. Que se supone que es con los que tenía más intimidad. Por eso digo. O sea, por eso digo que a nivel físico lo entiendes. Por la noche están cansados, han cenado, pero a nivel psicológico, voy con mi amigo que está, lo veo como está. Pero eso también presupone un poco la naturaleza del ser humano, ¿no? Ya. Todos los procesos difíciles los vas a hacer en soledad. O sea, dentro de ti mismo, únicamente. El espíritu es fuerte de la emocional. Algo así es. Algo así sucede. Pero no podemos dejar de ver ese tipo de cosas. Así sucede. ¿Quién interviene en la pasión de Jesús? ¿Con qué medios? ¿Cómo nos reflejan ese tipo de cosas? Etcétera, etcétera. Y luego estamos haciendo un resumen para luego leer, acercarnos más a ese resumen previo para no ir teniendo que comentar cada momento. Se da el proceso religioso y después se da el proceso político. El proceso religioso, el lugar palacio del sumo sacerdote Caifás. Es decir, no se olviden que este que había nacido en una cueva ahora es llevado a un palacio. Ahora va a andar de palacio en palacio para ser condenado. Ese no es, como diría Juan Diego, no son los lugares por donde yo ando, pero los palacios. Pues eso, este es lo que podría decir Jesús, esos no son los lugares por donde yo ando. Nació en una cueva, anduvo siempre pueblo en pueblo, por ahí, por la. Y ahora, al final, me iban a los palacios, pero para condenar. El palacio es símbolo del poder político o del poder mundano o del poder religioso o del poder que sea, pero ya creo. Lugar, palacio del sumo sacerdote Caifás. Tribunal, sumos sacerdotes, Sanedrín y maestros de la ley. Acusaciones. Testimonio de 4 testigos, las palabras escandalosas de Jesús, su blasfemia, pues se hizo pasar por el Hijo de Dios. Es decir, en el tribunal religioso, las acusaciones son religiosas, lógicamente. Y la sentencia, reo es de muerte. Acordaron que merecía la pena de muerte. Marcos 14:64. Reo es de muerte. No se la dan porque ese tribunal religioso no tiene poder para aplicarle la pena de muerte. Por eso va a haber un segundo juicio, el juicio político. Ese se da en ¿dónde? En el palacio del gobernador Pilato. Tribunal, Pilato es el tribunal. El gobernador romano es el tribunal. Acusaciones. Jesús es un agitador, se opone a los impuestos, se hace pasar por rey, alborota al pueblo.
Y los acusadores, los que están haciendo estas acusaciones, son las autoridades judías que antes lo habían sentenciado a muerte. En esa confrontación, Pilato declara, después de interrogar a Jesús, no lo hallé culpable de ninguno de los crímenes que lo acusan. Pero ante la presión política, si no, eso es que no eres amigo de eso, etcétera, etcétera, ante la presión política, después de torturarlo, da su dictamen de muerte. Es decir, sentencia de este tribunal, se lo entregó para que lo crucificara. Lo manda a torturar, bueno, es que la vida es curiosa, lo manda a torturar precisamente para no matarlo, para que el pueblo lo vea tan acabado, tan eso que le dé lástima, pero en lugar de darle lástima, sigue, crucifica. O sea, el suyo Pilato es un señor que sabe que Jesús no tiene culpa, que lo encontró inocente, o sea, las preguntas se dieron enseguida cuenta que era un asunto de tipo religioso de sus subordinados judíos. Bien, eso lo hubiera pasado por encima de a mí que me importa, eso no es ningún problema para el mundo romano, para el imperio romano, para la política romana, no es ningún problema. Entonces, bueno, ensangrentamos un poco, se lo presentamos y lo soltamos. Pero ¿qué pasa? Que no lo resultó. Y entonces además lo chantajean. Si sueltas este no eres amigo del César, porque se atribuye ser rey, y si él es rey, entonces el César, ¿qué es? Aquí. Entonces se crea ese conflicto político, o se lo crea con la presión a Pilato. Y claro, Pilato es alguien que depende, su puesto depende de que el César de Roma no le lleguen falsas acusaciones. Pues si le llegan, pues las procesan y quién sabe qué pasó con él. Además, no era muy amigo del emperador en este momento. Entonces era más susceptible de ser manejado o manipulado por este tipo de presión. Sentencia se lo entregó para que lo crucificara. Y en medio de este proceso político-religioso, en medio de este proceso, sobre todo el último, el político, hay un ridículo mini proceso en otro palacio, en el de Herodes. Eso solo nos lo cuenta el Evangelio de San Lucas. Pero hay un refrán mexicano muy bueno, no es el refrán mexicano. Sé que lo hay. Pues este semiproceso es de tal manera ridículo. O sea, imagínense la situación. El Herodes Antipas, no el Herodes el grande que estuvo, el de la persecución de los inocentes. Ese ya murió, este es hijo de él. Este es al que Jesús le dice, cuando le dicen que Herodes dice, vayan y díganle a ese torno, dice Jesús, o sea, a ese don nadie, porque eso es lo que significa la expresión, díganle a ese don nadie. ¿Quién es ese don nadie? Que tiene que someterse a los romanos para sobrevivir, etc. Era un don nadie, pero era rey de una parte de Palestina. Y sitúense, este don nadie que era un frívolo y era un no sé qué, no sé cuánto, de pronto en su corte llaman a Jesús, lo ponen con su túnica y demás, y Herodes quiere que Jesús le haga un prodigio.
como si estuviéramos delante de un pequeño mago, a ver si saca una paloma del sombrero. O sea, esa es la situación. Entonces vean qué juez, qué tribunal está juzgando a Jesús, desde qué presupuesto. Es tan ridículo que, claro, el que queda juzgado es el juez. Jesús no abre la palabra, no le contesta ni una palabra. Es el Jesús absolutamente silencioso. Hasta que el otro desesperado le dice: mándalo, lléveselo a Pilato. Y se lo vuelve a Pilato. Y como Herodes y Pilato estaban en malentendido, a partir de ese momento se reconcilian, porque Pilato tuvo la deferencia de mandarle a un súbdito de Herodes, porque Jesús era del norte de Galilea, ¿verdad? Y Galilea era reinado de este Herodes. Pero ese semi-juicio es de tal manera ridículo. Ves allí a Jesús delante de un tribunal tan pobre, tan mísero, tan ridículo, tan mágico, ¿verdad? Y le preguntan y él no dice nada, ni palabra. Y te das cuenta que, o sea, uno se pone en ese tribunal y tiene delante a Jesús y el que queda juzgado es uno, no él. Uno queda juzgado por su persona, por su silencio, por su dignidad, etcétera, etcétera, frente a este tipo de tribunales ridículos. Y luego, cuando ya lo llevan a la cruz, esta fue la sentencia que hicieron, se lo entregó para que lo crucificaran. Cuando Jesús ya estaba en la cruz, vencido y aniquilado, cuando apenas le quedaba aliento y parecía un piñón humano, hay una escena terrible, que es cómo pasan los enemigos junto a él haciendo de burlas. En el capítulo 15 del Evangelio de San Marcos, 29-30, no lo recuerdo. Los que pasaban lo insultaban diciendo: tú que destruyes el templo y lo levantas en 3 días, sálvate a ti mismo y baja de la cruz.